Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres de los personajes y las ciudades han sido modificados por motivos de confidencialidad. En un pequeño pueblo de Ohio, escondida entre las verdes colinas y las estrechas y sinuosas calles, la familia de Lily ocupaba una modesta casa de 2 plantas. El exterior era sencillo, pero estaba bien cuidado: un conjunto de escalones de piedra que conducían al porche delantero, 2 macetas con flores marquitas que su padre siempre intentaba reemplazar, y un modesto jardín en el que predominaban las malas hierbas. Todo en ella parecía aspirar a la normalidad, como en cualquier otra casa de la calle, pero a Lily la casa había empezado a parecerle opresiva, casi perseguida por una inquietante sensación de cambio que no podía ignorar. El padre de Lily, David, era un hombre práctico. Trabajaba muchas horas como mecánico en un taller local, y rara vez hablaba de sus sentimientos. Desde la muerte de su madre, años atrás, había sido una presencia silenciosa pero robusta en su vida, un hombre que se las arreglaba para mantener las cosas unidas a través de la rutina, enorgulleciéndose de su capacidad para afrontar cada día con un estoico sentido del propósito. Sus pocas palabras y sus escasas muestras de afecto eran las constantes en la vida de Lily, marcadores de estabilidad en un mundo que había cambiado demasiado pronto y de forma demasiado inesperada para una chica joven. Pero últimamente su rutina había cambiado de forma sutil, de una manera que hacía que Lily sintiera que ya no estaba completamente segura del hombre que había conocido. Ese cambio, lo sabía, se debía a Emma. Emma había aparecido de repente, al parecer, deslizándose en sus vidas de esa forma tan silenciosa que solo te atrapa en retrospectiva. Lily trató de recordar la primera vez que la había visto: una mujer de ojos suaves, pelo castaño largo recogido en una coleta suelta, y una sonrisa que parecía demasiado perfecta, como si la hubiera practicado. Emma había traído calidez a la casa, una energía desconocida que Lily no sabía muy bien cómo situar. Había algo en ella de calma y serenidad que la hacía parecer distante, como si viviera en su propio mundo, y solo se cruzara con el de Lily cuando era absolutamente necesario. Sin embargo, Emma no era precisamente una persona cálida. Era educada, siempre cuidadosa, tal vez demasiado cuidadosa, en la forma en que se comportaba con Lily, como si tratara de evitar decir o hacer algo que pudiera perturbar el delicado equilibrio de su hogar. Tenía una forma de moverse por la casa casi silenciosa, una sutileza que a Lily le había parecido fascinante al principio. Pero con el tiempo se había convertido en una irritación, como si Emma se estuviera borrando a sí misma u ocultando partes de quién era, convirtiéndose en una figura silenciosa y respetuosa, casi fantasmal. En los pocos meses transcurridos desde que Emma se había casado con su padre, Lily había notado otros cambios en su casa. La quietud habitual que antes resultaba reconfortante ahora parecía incómoda, salpicada de silencios largos e incómodos. La presencia de Emma hacía que Lily sintiera como si se hubiera trazado una línea invisible en medio de la casa. A un lado estaba la vida que había conocido, sencilla, tranquila, familiar. En el otro lado estaba la presencia nueva, incierta de una mujer que parecía vivir detrás de un muro de secretos, secretos que Lily casi podía sentir palpitando bajo la superficie, pidiendo a gritos ser descubiertos. A menudo Lily se encontraba estudiando los movimientos de Emma, la forma en que sus manos parecían demorarse un segundo de más al dejar un plato o ajustar el marco de un cuadro. Las sutiles vacilaciones y expresiones fugaces de Emma hacían pensar a Lily en la superficie pulida de un lago que oculta profundidades insondables. Intuyó que Emma estaba protegiendo algo, tal vez toda una vida que había permanecido oculta. Pero, ¿por qué? Aquella pregunta se alojó en lo más profundo de su mente, una diminuta semilla de sospecha que, con el paso del tiempo, echó raíces y creció, enroscándose en sus pensamientos e influyendo en su forma de ver todo lo que Emma hacía. La casa se convirtió en un teatro de observación silenciosa, de miradas y suposiciones, un bucle sin fin de observar y ser observada. Lily cada vez estaba más atenta a detalles en los que nunca antes se había fijado: la ropa que Emma elegía, siempre discreta y sencilla, como si tratara de evitar llamar la atención; la forma en que la voz de su padre se suavizaba cuando estaba cerca de ella, tan diferente de su tono habitual, como si fuera algo frágil que temía que pudiera romperse. Lily vio el modo en que Emma evitaba a los vecinos, como parecía desaparecer en las reuniones sociales, quedándose el tiempo justo para no parecer maleducada antes de retirarse a la casa, donde a menudo pasaba horas sola, leyendo a la tenue luz de su habitación. Y luego estaba la forma en que Emma miraba a su padre. Había ternura en su mirada, sí, pero también una capa de algo que Lily no podía definir,
algo que la incomodaba. Era una mirada que parecía cargada de historia, de recuerdos de los que ella no sabía nada, y que despertaba en ella unos celos desconocidos, un sentimiento que no podía evitar. Quería saber qué ocultaba Emma, porque parecía tan empeñada en crear una imagen que le parecía tan frágil, tan cuidadosamente construida. En presencia de Emma, sintió que se convertía en otra persona, alguien más suspicaz, más observadora, como si un lado más oscuro de sí misma estuviera emergiendo en respuesta al pasado oculto de Emma. Lily se encontró deambulando por la casa a altas horas de la noche, caminando de puntillas entre las sombras, escudriñando las pertenencias de Emma en busca de pistas, de cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el misterio que Emma presentaba. Abría cajones, hojeaba fotos familiares y examinaba documentos cuando creía que nadie miraba, reconstruyendo fragmentos de una historia que aún no comprendía. Esta búsqueda secreta de respuestas se convirtió en su obsesión, un ritual que sustituyó a las rutinas que había seguido con su padre. El pasado de Emma se convirtió en un laberinto en su mente, retorciéndose y girando con posibilidades que iban de lo fantástico a lo oscuramente plausible. Y en los silenciosos espacios de su propia mente, Lily sintió que se producía una incómoda transformación. Ya no era la niña tranquila que echaba de menos a su madre y admiraba a su padre con inocencia y sin palabras. Se estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien más oscuro, alguien que ya no podía ver a Emma solo como la esposa de su padre. Emma era un enigma, un rompecabezas con piezas esparcidas por la casa, por el frágil barniz de la vida de su familia, y Lily se sentía obligada a resolverlo, costara lo que costara. En aquellas horas tardías, rodeada de sombras y preguntas sin respuesta, Lily se sentía poderosa e impotente a la vez. El misterio le había dado una sensación de control sobre el frágil mundo que la rodeaba, la sensación de que tenía la clave para desentrañar la vida que más se había esforzado tanto en construir. Y sin embargo, esa sensación también traía consigo una profunda y escalofriante soledad, como si estuviera descendiendo a un mundo en el que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en sí misma. La casa, ante un santuario, se había convertido en un lugar de secretos enterrados, y preguntas sin respuesta, un lugar donde cada habitación parecía albergar una verdad oculta esperando a ser desvelada. Y en el centro de todo ello estaba Lily, una chica impulsada por su propia obsesión, incapaz de desprenderse de la sensación de que su familia se le escapaba, pedazo a pedazo, bajo el peso de una verdad oculta que ella sentía que estaba destinada a descubrir. La curiosidad de Lily se había convertido en algo mucho más poderoso, un impulso implacable y desgarrador de desvelar las capas de secreto que intuía en torno a su madrastra, Emma. Lo que había empezado como una mera curiosidad ahora la hacía moverse por la casa como si tuviera una misión, con los ojos y la mente constantemente alerta en busca de pistas, como si su propia vida y su propia identidad dependieran de descubrir la verdad sobre Emma. No podía explicarlo, pero había algo en la actitud reservada de Emma que sembraba en ella la semilla de la sospecha, empujándola hacia respuestas que ansiaba y temía a la vez. Una tarde, cuando su padre había salido a trabajar, y la casa estaba en silencio, la mirada de Lily se posó en la puerta del dormitorio de sus padres. Se quedó allí un momento, sintiendo un impulso al que no podía poner nombre. Era como si algo dentro de esa habitación la llamara, haciéndole señas para que cruzara el umbral. Sus dedos rozaron el pomo de la puerta, sintiendo un leve temblor al sentir el frío metal en su mano, dándose cuenta de que cruzar ese límite sería un acto que no podría deshacer. Pero su curiosidad había crecido demasiado, los misterios que Emma guardaba parecían casi palpitar con su propio poder, y Lily sentía como si esos misterios la estuvieran consumiendo, rogándole que se sumergiera más profundamente. Al entrar, la habitación le pareció extraña, poco familiar, a pesar de pertenecer a su familia. Las cosas de Emma estaban bien colocadas en un lado de la habitación, ordenadas y controladas, como la propia Emma. Los ojos de Lily se desviaron hacia el armario, la cómoda, la pequeña caja de madera de la mesilla de noche. Sabía que estaba invadiendo un espacio destinado a ser privado, pero sintió esa misma innegable atracción hacia los rincones ocultos donde podían esconderse secretos. Era como si la propia habitación hubiera estado esperando a que ella entrara para desvelar sus historias silenciosas y tácitas. Empezó a buscar despacio, casi con reverencia, deslizando las manos sobre los delicados objetos de la mesilla de Emma, y luego se dirigió a su armario. Rebuscó entre suaves jerseys, frescas blusas y cálidos abrigos, sin encontrar nada inusual en las prendas en sí, pero notando algo en su selección. Cada pieza estaba cuidadosamente escogida,
sin nada fuera de lugar ni nada que insinuara una vida anterior. Los dedos de Lily rozaron un pañuelo de seda, y siguieron los bordes de unos zapatos alineados por parejas, mientras su mente absorbía cada prenda como parte del rompecabezas que estaba montando. Pero no fue hasta que abrió un cajón de la mesilla de noche que encontró lo que lo cambiaría todo. Debajo de unos cuantos cuadernos perdidos y un puñado de viejas postales había un sobre, grueso y gastado, que contenía un pequeño fajo de papeles, algunos amarillentos por el paso del tiempo. Lily vaciló sintiendo que los latidos de su corazón se aceleraban al darse cuenta de que tenía en sus manos algo verdaderamente privado, algo que Emma se había esforzado en ocultar. El aire pareció espesarse, oprimiéndole los hombros cuando por fin sacó los papeles y los desdobló, escrutando con los ojos las palabras que tenía delante. Al principio, no comprendió del todo lo que estaba viendo. Las páginas estaban llenas de texto de aspecto oficial, términos legales que no podía entender del todo. Entonces, su mirada se posó en un nombre que no reconocía, y en una serie de documentos que, unidos, contaban una historia que apenas podía creer. Eran documentos oficiales, informes médicos, certificados de identidad, cosas que ni siquiera sabía que existían. Y cuando empezó a entender las palabras que tenía delante, Lily sintió un extraño e inquietante escalofrío que le recorría la espalda. Aquellos documentos contaban la historia de una transformación, una que había tenido lugar mucho antes de que Emma entrara en su vida. Volvió a leer los detalles, apenas atreviéndose a creer lo que implicaban. La persona que aparecía en esos documentos era Emma y, sin embargo, no era la Emma que Lily creía conocer. Estos documentos trazaban un viaje que había dado forma a la propia identidad de Emma. Emma había sido antes otra persona, alguien que vivía con un nombre y un sexo diferentes, alguien que había experimentado un cambio tremendo para convertirse en la mujer que Lily conocía hoy. Las implicaciones la invadieron como un torrente, y cada comprensión la golpeaba con más fuerza que la anterior. La mujer que había entrado en su casa, en su vida, y en el corazón de su padre guardaba un secreto de una profundidad insondable. Un secreto, pensó Lily, que se había escondido silenciosamente en las mismas paredes de su casa, delante de sus narices. Sintió una mezcla vertiginosa de confusión, traición y rabia cuando el peso de esta verdad se hundió en ella, llenándola de emociones demasiado complejas para nombrarlas. Al principio, Lily sintió una oleada de traición, un sentimiento como si le hubieran mentido, como si su hogar y su familia se hubieran construido sobre unos cimientos de engaño. Emma había entrado en sus vidas con el pasado envuelto en sombras, y ahora esas sombras se extendían hasta tocar todos los rincones del mundo de Lily. Sintió el impulso de romper los papeles, de borrar lo que sabía de su mente, pero no pudo. La verdad se había grabado en su conciencia, y por mucho que lo intentara, no podía desprenderse de ella. La siguiente oleada de sentimientos fue algo más oscuro, algo inquietantemente frío. Mientras miraba los papeles que tenía en las manos, Lily empezó a sentir su propia ira retorciéndose en su interior, anudándose alrededor de su corazón. Intentó dar sentido a las emociones que la recorrían, comprender lo que significaba para Emma haber vivido esa otra vida, esa vida oculta, y aún así presentarse como si nada hubiera pasado, como si la persona que una vez fue no existiera. A Lily le parecía una mentira de proporciones asombrosas, una mentira que infectaba su sentido de lo que era real, y lo que era falso en su familia. ¿En qué convertía esto a Emma?, se preguntó mientras su mente buscaba respuestas que le parecían inalcanzables. La mujer que había entrado en su casa, que había puesto suavemente la mano sobre el hombro de su padre en un gesto de consuelo, que había puesto la mesa con suaves sonrisas y gestos tranquilos de amabilidad. ¿Era real? ¿O era una extranjera que se había infiltrado en sus vidas con falsos pretextos? Las preguntas se agitaban en su interior, llenándola de una sensación de inquietud que no podía contener. Y en ese momento, Lily sintió algo más, un impulso casi irresistible de pasar a la acción, de hacer algo que sacudiera a Emma del pedestal que tan cuidadosamente había construido, de derribar la fachada y revelar a su madrastra tal y como era en realidad. Sentía como si la mera presencia de Emma fuera una especie de invasión, un allanamiento silencioso, que había ocurrido delante de sus narices, sin ser visto hasta ahora. Sentía la necesidad de enfrentarse a ella, de sacarla a la luz, de obligar a Emma a enfrentarse a la realidad de lo que su secretismo había hecho a su familia. Mientras estaba allí sentada, con los papeles extendidos ante ella, Lily sintió como si su propia inocencia se hubiera hecho añicos en el proceso, había cruzado una línea invisible,
había pasado del reino de la curiosidad infantil a algo mucho más oscuro y peligroso. Su mente ya no era la de una simple niña en busca de respuestas, era la mente de alguien que se sentía como si hubiera sido engañada, su mundo alterado por una revelación que tenía el poder de cambiarlo todo. La habitación pareció oscurecerse a su alrededor, como si el aire se hubiera vuelto más pesado bajo el peso del descubrimiento. Se sintió como si ya no fuera solo una chica con un secreto, sino la guardiana de algo profundo, algo terrible. La vida que Emma había dejado atrás era ahora parte de ella. Parte de su familia, entrelazada con su existencia de un modo que no podía borrar ni ignorar. Y en aquella marana de sentimientos, sintió que empezaba a crecer una semilla de resentimiento, un resentimiento que acabaría por empujarla hacia una elección irreversible. En esos momentos, a solas con su descubrimiento, Lily sintió que las fronteras de su mundo se desplazaban y cambiaban. Ya no veía a Emma como la mujer tranquila y serena que se había integrado silenciosamente en sus vidas, la veía como una figura envuelta en el engaño, una extraña que había violado la santidad misma de su hogar. Y mientras la mente de Lily daba vueltas a estos pensamientos, una única e innegable convicción echó raíces en su interior, una convicción que la llevaría por un camino del que no habría vuelta atrás. Los días que siguieron al descubrimiento de Lily se mezclaron en una bruma de tensión silenciosa. Cada mañana se despertaba con la sensación de tener la piel demasiado tensa, cada nervio de su interior en sintonía con la presencia de Emma en la casa. Se movía alrededor de su madrastra como una sombra, con los ojos vigilantes y las emociones a flor de piel. A cada momento que pasaba, el peso del secreto que guardaba se hacía más pesado, enroscándose con más fuerza alrededor de su corazón. El resentimiento que sentía era como un fuego que la lamía por dentro, consumiéndola con la necesidad de romper las mentiras, de enfrentarse a la traición que Emma había entretejido tan silenciosamente en sus vidas. Para Lily, la sensación de traición era un abismo que no tenía fondo. Se había tragado toda sensación de seguridad que había sentido alguna vez, transformando el hogar que había sido su santuario en una prisión de confusión y desconfianza. Emma se movía por la casa a su manera habitual, sus gestos tan tranquilos como siempre, sus sonrisas tan amables, pero a Lily todo en ella le parecía falso ahora. Cada mirada cortés, cada pequeña amabilidad que Emma le dedicaba, parecían burlarse de ella, como si Emma desafiara a Lily a cuestionarla, a romper la paz que tanto le había costado mantener. Cada vez que veía la cara de Emma, Lily sentía una oleada de ira burbujeando en su interior, una ira que ya no era simplemente por el secreto que Emma había guardado. Era por la audacia de su silencio, su negativa a reconocer lo que Lily había descubierto. ¿Cómo podía Emma pasearse por la casa cada día, como si no pasara nada, como si no hubiera ocultado una parte de sí misma tan fundamental? Lily podía sentir la traición alojada en su pecho como una piedra, un peso oscuro presionando su espíritu, urgiéndola a actuar, a romper la frágil superficie de sus vidas y sacar la verdad a la luz. Finalmente, la tensión llegó a un punto de ruptura. Una noche, Lily se encontró atraída hacia la presencia de Emma como por una fuerza invisible, incapaz de resistir por más tiempo la compulsión. Emma estaba sentada en el salón, con el rostro ensombrecido por la tenue luz de una lámpara, sumida en sus propios pensamientos. Para cualquier otra persona, podría haber parecido serena, incluso contenta, pero para Lily, esa imagen no era más que una máscara, una cuidadosa construcción que ocultaba la vida que había dejado atrás. El pulso de Lily martilleaba en sus oídos, sus emociones se agitaban como una tormenta en su interior, sus puños apretados a los lados. Mientras miraba a Emma, su mente se llenó de recuerdos de los documentos que había descubierto, las pruebas de la vida oculta que Emma había mantenido bajo llave. En aquel momento, el silencio que había entre ellas era insoportable, como un abismo que separaba no solo sus cuerpos, sino sus almas. El aire era denso, cargado con el peso de las cosas no dichas, y la habitación se sentía sofocante, como si apenas pudiera contener la tensión que se arremolinaba en su interior. Lily se acercó, con la mirada fija y el rostro tenso por el peso de sus sentimientos. Emma levantó la vista, percibiendo el cambio en la habitación, con una expresión de silenciosa sorpresa tenida de aprensión. Había algo en los ojos de Emma que parecía casi suplicante, como si sintiera la enormidad de lo que se avecinaba, pero fuera incapaz de impedirlo. Su actitud tranquila era un frágil escudo contra la tormenta que se estaba gestando en el corazón de Lily. Y Lily vio en su expresión un rastro de culpabilidad, o tal vez de miedo.
El reconocimiento de que el secreto que había intentado ocultar con tanto esfuerzo por fin había salido a la superficie, exigiendo ser reconocido. En aquel silencioso intercambio de miradas se transmitieron muchas cosas. Los ojos de Emma reflejaban toda una historia, un pasado plagado de dolor, rechazo y resistencia, una vida vivida en la supervivencia silenciosa que la había convertido en la persona que era hoy. Pero a Lily esa resistencia le parecía casi una afrenta, una obstinada insistencia en aferrarse a una verdad que no tenía cabida en la vida que compartían. Sentía como si la mera presencia de Emma fuera una violación de la familia que una vez había apreciado, una oscura intrusión en sus recuerdos del amor y la lealtad de su padre. La ira en su interior se intensificó, transformándose de un resentimiento latente en una furia en toda regla. Quería romper la máscara de calma que Emma llevaba, obligarla a ver el daño que había causado simplemente por existir en su casa con un secreto tan profundo. Su visión se estrechó, centrándose por completo en Emma, la mujer que se había atrevido a construir una vida sobre una mentira, que se había atrevido a entrar en el mundo de Lily con un pasado que no tenía derecho a ocultar. Los sentimientos se agolparon en su interior, ahogándola, exigiendo ser liberados, y se sintió arrastrada hacia un lugar de oscuridad que nunca antes había conocido. Con un único y rápido movimiento, Lily cruzó la habitación y el espacio que la separaba desapareció en un instante. Sintió el peso de su furia presionándola, nublando su juicio, impulsándola hacia adelante con una fuerza que escapaba a su control. Su corazón latía con fuerza, su respiración era superficial, y en ese momento, fue como si todas las emociones que había reprimido en su interior estalaran como un volcán. Podía sentir la intensidad de su ira manifestándose físicamente, en la forma en que sus manos se apretaban, su mandíbula se tensaba y sus ojos se clavaban en los de Emma con una intensidad casi feroz. La mirada de Emma se mantuvo firme, inquebrantable, como si se estuviera preparando para lo que se avecinaba, como si ya hubiera aceptado lo inevitable de aquel momento. Había una extraña tristeza en sus ojos, una profunda pena que parecía reconocer el dolor que había causado, aunque no hubiera sido su intención. Pero a Lily aquella tristeza le pareció hueca, insuficiente, una respuesta lamentable a la traición que había infligido a su familia. En ese momento, Lily sintió un impulso tan fuerte que era casi abrumador romper la serenidad exterior de Emma, obligarla a sentir todo el impacto de su engaño. Sin comprender del todo lo que estaba haciendo, Lily extendió las manos, temblorosas por la fuerza de sus emociones. Su mente se arremolinaba con imágenes, la fuerza tranquila de su padre, el recuerdo de su madre, la vida pacífica que una vez había conocido. Todo ello manchado ahora por la verdad oculta de Emma. Quería recuperar aquella vida, borrar las sombras que Emma había arrojado sobre ella, hacerle pagar por el dolor que había causado simplemente por existir de una forma que desafiaba la comprensión de Lily. Y en aquella fracción de segundo, cuando su ira alcanzó su punto álgido, sintió que cruzaba una línea de la que nunca podría volver. Sus movimientos no estaban alimentados por la razón, sino por una necesidad cruda y primaria de hacer que Emma viera las consecuencias de sus elecciones. El aire parecía crepitar con una energía que era a la vez aterradora y estimulante, una sensación de poder que surgió a través de ella, dejándola sin aliento, su cuerpo tenso con la anticipación de la liberación. En aquel fatídico momento final, Lily sintió que se apoderaba de ella una extraña calma, una escalofriante certeza de que lo que estaba haciendo estaba justificado, de que la traición de Emma tenía que recibir una respuesta tan irreversible como el daño que había causado. Y cuando sintió el impacto de sus acciones reverberar por la habitación, supo que la familia que una vez había apreciado había desaparecido, que la vida que había conocido nunca podría recuperarse. Había tomado la verdad en sus manos, la había tergiversado, y, al hacerlo, había destrozado irrevocablemente el frágil mundo que todos habitaban. El silencio que siguió fue profundo, un vacío resonante que parecía tragarse cada sonido, cada pensamiento. La habitación se sentía vacía, hueca, como si contuviera la respiración, absorbiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. Y en aquel silencio, Lily sintió que todo el impacto de lo que había hecho se apoderaba de ella, llenándola de un entumecimiento que le resultaba extraño y extrañamente reconfortante a la vez. Había cruzado el umbral de la inocencia hacia algo más oscuro, algo irrevocable, y ya no había vuelta atrás. El enfrentamiento había sido breve, intenso y definitivo, una colisión de verdades y mentiras, de pasados ocultos y furia implacable. Y mientras Lily estaba allí, rodeada por las consecuencias de sus actos, se sentía como suspendida entre dos mundos, uno lleno de los restos rotos de la vida de su familia, y el otro,
un futuro incierto en el que tendría que enfrentarse a las decisiones que había tomado. En aquella habitación a oscuras, bajo el peso de la verdad que había descubierto, Lily sintió que la gravedad de sus actos se le calaba hasta los huesos, marcándola para siempre. La vida que una vez había conocido se había ido, transformada en algo irreconocible, dejándola de pie en la silenciosa ruina de su propia creación. En la penumbra de aquella noche, el aire parecía pesado y vivo, cargado de una sensación de inevitabilidad. Cada sombra se hacía más grande, cada silencio más opresivo. Lily se sentía como si la estuvieran arrastrando hacia un lugar que no reconocía, un reino de pensamientos oscuros, intenciones tácitas, de emociones demasiado intensas para comprenderlas del todo. El enfrentamiento la había llevado al borde del abismo, empujándola a un espacio en el que su ira ya no era algo contenido, sino una fuerza que había cobrado vida propia, impulsándola hacia acciones que apenas podía controlar. De pie frente a Emma, podía sentir los latidos de su corazón palpitando en sus sienes, todo su cuerpo tenso por una extraña mezcla de terror y regocijo. Era como si, en ese momento, todo lo que había sentido, todo el dolor, toda la traición, todas las dudas hubiera convergido en una ola singular e imparable. Su ira era una llama que consumía su racionalidad y la cegaba ante la persona que había sido. Se sentía a la vez fortalecida y perdida, su sentido de sí misma se desvanecía a medida que la furia crecía en su interior, cruda e incontrolada. El rostro de Emma, pálido en la penumbra, mostraba una expresión de miedo mezclada con una profunda tristeza, como si comprendiera exactamente lo que estaba ocurriendo, comprendiera la oscuridad que se había apoderado de Lily. Sin embargo, su calma era casi exasperante para Lily, como si Emma estuviera demasiado tranquila, demasiado dispuesta a aceptar las consecuencias. La quietud de la respuesta de Emma no hizo más que avivar las llamas en Lily, impulsándola a romper la última barrera de contención que le quedaba. En aquella fracción de segundo, todo se desarrolló con una claridad aterradora, y sin embargo, se sintió surrealista, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, atrapándolas ambas en un momento que parecía expandirse sin fin. Las manos de Lily se movieron casi por sí solas, impulsadas por una compulsión que no podía entender ni resistir. Agarró el objeto más cercano, un pesado pisapapeles de cristal de la estantería que tenía al lado, y sintió su fría solidez presionando contra su piel, conectando la tierra incluso cuando la impulsaba hacia una decisión que no había tomado conscientemente. Sintió el peso del pisapapeles en la mano, una manifestación física de su ira y su dolor, y por un instante sintió que la recorría una sensación enfermiza de poder, el poder de romper, de destruir, de imponer una retorcida forma de justicia. Sin embargo, bajo ese poder, bajo ese subidón de adrenalina, había algo aún más oscuro, un vacío, un reconocimiento hueco de que ese acto cortaría algo fundamental dentro de ella, algo que nunca podría recuperar. Lily apenas se reconocía a sí misma mientras levantaba el pisapapeles, con las manos temblorosas por la cruda intensidad de sus emociones. En esos últimos segundos, su mente recorrió una serie de imágenes: la suave sonrisa de su padre, la calidez del abrazo de su madre, la sensación de seguridad que una vez había conocido. Ahora todo aquello le parecía lejano, como si su vida anterior no hubiera sido más que una frágil ilusión. Sabía, en lo más profundo de su ser, que una vez que cruzara esa línea, no habría retorno. Y sin embargo, esa certeza no hizo sino impulsarla aún más, obligándola a seguir adelante, como si estuviera impulsada por algo más allá de su propia voluntad. El momento del impacto fue a la vez impactante y extrañamente silencioso, como si el aire mismo se hubiera quedado mudo, incapaz de registrar lo que acababa de ocurrir. Lily sintió la vibración del golpe subiendo por su brazo, la fuerza reverberando por todo su cuerpo, y en ese instante sintió que una terrible claridad se apoderaba de ella, la comprensión de lo que había hecho, una conciencia estremecedora que la dejó sintiéndose alborozada y horrorizada a la vez. Emma se tambaleó hacia atrás con una expresión de puro shock, una mirada que parecía perdurar en la penumbra, grabada en la mente de Lily con una intensidad que la perseguiría el resto de su vida. Después de aquello, el silencio era ensordecedor, un silencio denso y sofocante que envolvía a Lily como un sudario. Pudo ver a Emma luchando por recuperar el equilibrio, sus movimientos lentos, casi oníricos, como si estuviera atrapada entre dos mundos. No había sonido, solo el implacable latido del corazón de Lily, fuerte e insistente, un brutal recordatorio de la vida que acababa de alterar irrevocablemente. Mientras Emma se desplomaba, su cuerpo plegándose sobre sí mismo con una gracia lenta y terrible, Lily sintió que una extraña mezcla de emociones la inundaba.
alivio, vergüenza, arrepentimiento y una profunda y punzante culpa que parecía haberse clavado en su alma. Quería deshacerlo, rebobinar el tiempo, y borrar la violencia que acababa de estallar, pero sabía que ese alivio no llegaría. Estaba atrapada en el momento, obligada a ser testigo de las consecuencias de sus propios actos, incapaz de escapar del peso de lo que había hecho. Lily sintió que se hundía en el suelo, que sus rodillas quedían bajo ella, mientras la realidad de la situación se asentaba sobre ella como una niebla pesada, inamovible. Apenas podía mirar a Emma, apenas podía reconocer la enormidad del acto que acababa de cometer. Sus manos, aún temblorosas, se sentían extrañas, como si pertenecieran a otra persona, alguien más oscuro y retorcido que la chica que había sido una vez. No podía conciliar la violencia que había desatado con la vida tranquila que había conocido, con la chica que había sido antes de que este descubrimiento destrozara su mundo. Mientras estaba allí sentada, contemplando la figura inmóvil de su madrastra, Lily sintió que la habitación se cerraba a su alrededor, que las paredes la oprimían, que el aire era denso y sofocante. El peso de su culpa era asfixiante, una fuerza implacable que la dejaba sin aliento, buscando una forma de escapar del horror que había provocado. Quería gritar, llorar, liberar las emociones que se agitaban en su interior, pero no emitía ningún sonido. Estaba atrapada en su propio silencio, en su propia angustia, prisionera de sus propios actos. La enormidad de lo que había hecho llenaba su mente, nublando sus pensamientos, haciéndola incapaz de comprender las consecuencias que vendrían después. Todo lo que sabía era que su vida, su familia, su sentido de sí misma, todo estaba fracturado sin remedio. Sintió que se desvanecía, que se entraba en un lugar en el que el mundo que la rodeaba le parecía oscuro y distante, un mundo que ya no le pertenecía. En aquella habitación a oscuras, con el peso de sus actos presionándola, Lily sintió que la finalidad de su elección se le metía en los huesos. Había cruzado una línea que ya nunca podría cruzarse, separándose de la vida que una vez había conocido, de la persona que una vez había sido. Y en aquella terrible quietud, comprendió que la oscuridad que había en su interior no provenía del secreto de Emma, ni siquiera de su traición. Había surgido de su propio corazón, de las profundidades de su propio dolor no resuelto, manifestado en un momento de rabia que la perseguiría el resto de sus días. La lucha, breve y feroz, había dejado una cicatriz que nunca sanaría. Lily ya no era una niña inocente en busca de respuestas, ahora era otra persona, alguien marcada por la violencia, por el arrepentimiento, por una oscuridad que la ensombrecería para siempre. La casa, que una vez fue un santuario, se había convertido en un lugar en ruinas, un testimonio de la destrucción que sus propias manos habían provocado, y mientras estaba allí sentada, sola, en la sofocante quietud, supo que nada volvería a ser lo mismo. En los días siguientes, la casa se volvió silenciosa y viciada, un eco hueco de la vida que una vez había palpitado entre sus paredes. El vacío impregnaba todas las habitaciones, llenando el aire de un silencio denso y sofocante, como si la propia casa contuviera la respiración, tratando de comprender la enormidad de lo que había ocurrido. La luz del sol, antes cálida y suave, parecía ahora fría e intrusa, colándose por las ventanas como un invitado no deseado, iluminando los restos rotos de una familia en ruinas. La policía llegó con sus preguntas, con sus miradas silenciosas y escrutadoras, y con los pasos cuidadosos e impersonales de personas acostumbradas a enfrentarse al horror. Recorrieron la casa como cirujanos, desmenuzando el tejido de la vida de Lily, reduciéndolo a hechos desnudos, a pruebas. Todo lo que tocaban parecía empañarse con su presencia, como si llevaran consigo una oscuridad igual a la que acechaba en el corazón de Lily. No conocían su secreto, ni la fuerza de su rabia, ni la profundidad de su arrepentimiento, pero su mirada parecía atravesarla, como si percibieran las sombras que se aferraban a ella, negándose a soltarla. Peinaron todas las habitaciones, buscaron huellas en todas las superficies, examinaron todos los objetos en busca de su relación con el terrible acto que había dejado a la familia fracturada sin remedio. El hogar que una vez le había parecido tan familiar era ahora un lugar expuesto, despojado de su calidez, con sus secretos al descubierto para que los examinaran extraños. Lily podía oír las conversaciones en voz baja entre los agentes, podía ver cómo miraban a su padre con una mezcla de lástima y sospecha, como si se preguntaran cuánto había sabido, cuánto podría haber sospechado sobre la confusión que se había desatado bajo su propio techo. El padre de Lily era una cáscara hueca del hombre que una vez había sido. Su rostro, ajado y apesadumbrado, parecía envejecer con cada hora que pasaba.
Se movía por la casa aturdido, como si intentara despertar de una pesadilla que se negaba a liberarlo. Ella vio el peso de su pena en la caída de sus hombros, en la mirada vacía de sus ojos, en las manos temblorosas que buscaban, una y otra vez, cualquier cosa que pudiera ofrecerle consuelo. Pero no había consuelo en las paredes que habían sido testigos de tanta violencia. Solo había silencio, y la insoportable certeza de que su mundo había quedado destrozado para siempre por una verdad que jamás habría podido prever. La gente del pueblo no tardó en enterarse de la tragedia, y la historia se extendió como un reguero de pólvora, transmitida por susurros y conversaciones en voz baja, por miradas silenciosas y asentimientos compasivos. La comunidad se apresuró a especular, a entretejer fragmentos de cotilleos y rumores, intentando reconstruir la historia de una familia que había parecido tan corriente, tan anodina, hasta el momento en que dejó de serlo. Hablaban de Emma con tonos de lástima y desdén, de Lily con conmoción y confusión, incapaces de conciliar la imagen de una joven con las oscuras e impensables acciones que habían destrozado a su familia. Para ellos, era una extraña, un enigma, alguien que había cruzado una línea que no podían entender ni perdonar. En las semanas siguientes, la investigación proyectó una larga e implacable sombra sobre la vida de Lily. Los detectives indagaron en cada rincón de su existencia, desmenuzando la trama de la vida de su familia con una precisión que parecía tan brutal como necesaria. Le hacían preguntas que apenas se atrevía a responder, y sus palabras estaban impregnadas de una insinuación que ella podía percibir aunque nunca la expresaran abiertamente. Querían entender sus motivaciones, sus pensamientos, los sentimientos que la habían llevado a aquel fatídico momento. Y sin embargo, ¿cómo podía explicar algo tan vasto, tan complejo, tan retorcido en su dolor y su rabia, a personas que nunca podrían comprender realmente las profundidades de su desesperación? Para Lily, cada pregunta, cada mirada indagadora, era como un espejo de su propia culpa, un reflejo de la oscuridad de la que ya no podía escapar. Se había convertido en una extraña para sí misma, atormentada por el peso de sus actos, por la certeza de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Su mente volvía a aquel terrible momento, reproduciéndolo una y otra vez, cada recuerdo más nítido que el anterior, cada detalle un recordatorio del horror que había desatado sobre su propia vida. Podía sentir el vacío creciendo en su interior, un abismo que amenazaba con consumirla por completo, dejándola hueca y entumecida. La investigación continuó, implacable en su búsqueda de respuestas, como si pudiera haber alguna claridad en un acto tan profundamente arraigado en la confusión y el dolor. El padre de Lily fue interrogado repetidamente, su dolor puesto al descubierto ante extraños que solo veían su papel de marido, de padre, de hombre que había sido incapaz de ver la verdad oculta en su propia casa. Diseccionaron su vida, examinaron sus relaciones, indagaron en todos los aspectos de su existencia, buscando indicios que pudieran explicar la tragedia que había arraigado en su familia. Y, sin embargo, a medida que se desarrollaba la investigación, a medida que la policía reunía pruebas y reconstruía los fragmentos de aquella fatídica noche, quedaba una sensación de algo sin resolver, algo que ningún interrogatorio o prueba podría explicar por completo. La historia que surgió fue una de identidades fracturadas, de secretos y silencios, de una familia que luchaba por mantenerse unida contra el peso de verdades no dichas. Pero también era una historia de pérdida, de amor retorcido en algo irreconocible, de una oscuridad que había arraigado en el corazón de una joven y la habían ya llevado a un lugar que nunca podría haber imaginado. Al final, la investigación se cerraría, la policía se marcharía, y los susurros se desvanecerían, dejando tras de sí solo los silenciosos y persistentes ecos de una familia destrozada. Pero para Lily, las secuelas nunca terminarían de verdad. La culpa, el remordimiento, los recuerdos atormentadores permanecerían con ella, un recordatorio constante de la vida que había destruido, de la persona en la que se había convertido en aquel terrible momento. Llevaría siempre consigo el peso de sus actos, una cicatriz grabada en lo más profundo de su alma, una marca de la oscuridad que una vez se apoderó de ella y la cambió para siempre. Para su padre el dolor también perduraría, una herida silenciosa que nunca sanaría. Caminaba por los pasillos vacíos de su casa, cada habitación era un recuerdo de la vida que una vez habían compartido, de la familia que una vez había conocido. Y aunque nunca llegaría a comprender del todo las fuerzas que habían llevado a su hija a tal oscuridad, cargaría con su propia parte de dolor, su propia parte de culpa, preguntándose siempre qué podría haber hecho de otra manera.
¿Cómo podría haberlos salvado a todos de la tragedia que había destrozado sus vidas? Y así, en la casa silenciosa y vacía, Lily y su padre permanecieron, cada uno perdido en su propio mundo de dolor, cada uno perseguido por las sombras de un pasado del que nunca podrían escapar. La investigación, con sus preguntas inquisitivas y sus juicios silenciosos, ya había pasado, pero las secuelas persistían, como un peso invisible que les presionaba y moldeaba sus vidas de un modo que nunca hubieran podido prever. Los secretos y silencios que una vez los unieron se habían convertido en un abismo entre ellos, un abismo insalvable lleno de dolor y arrepentimiento. La historia que surgió de su tragedia no fue la de la redención o el perdón, sino la de una pérdida irreversible, un recordatorio de la fragilidad de la familia, de los peligros que acechan en las profundidades ocultas del corazón humano. Y mientras Lily y su padre pasaban los días, cada uno llevando la pesada carga de lo que se había perdido, comprendieron, a su manera silenciosa y apenada, que nunca se librarían realmente de la sombra de aquella terrible noche. Los días que siguieron a la investigación se asentaron sobre la vida de Lily como un sudario. Cada mañana se despertaba con el mismo silencio aplastante, como si el aire mismo estuviera cargado de una pena infinita. Lo que una vez había sido un hogar era ahora una cáscara hueca, un lugar despojado de calor, desprovisto de amor y lleno solo de ecos de una vida que nunca podría recuperarse. Las paredes, antaño vibrantes de risas y rutinas familiares, ahora parecían cerrarse sobre ella, confinándola a recuerdos de los que no podía escapar ni soportar del todo. Lily se sentía como un fantasma recorriendo su propia existencia. Sus acciones la habían separado del mundo que había conocido, creando una distancia entre ella y todo lo que una vez había apreciado. Era a la vez la arquitecta de esta desolación y su prisionera, atada al dolor que había creado, incapaz de buscar consuelo o perdón. Cada día transcurría en la niebla, atormentada por un silencio que la oprimía más que cualquier castigo. Las decisiones que había tomado, la ira que la había consumido, las acciones que había emprendido. Todo eso se aferraba a ella como una segunda piel, una capa de oscuridad de la que nunca podría desprenderse. Su padre también se había transformado por lo ocurrido. Se movía por la casa con una ausencia en los ojos que la asustaba, una vacuidad que parecía crecer cada día que pasaba. Se había convertido en un hombre a la deriva, desvinculado de su propia vida, con el espíritu roto de un modo que Lily podía ver pero que nunca podía reparar. Podía sentir la tristeza grabada en cada uno de sus pasos, la pesada pena que se había posado sobre sus hombros, envejeciéndolo de la noche a la mañana. Era un hombre atormentado no solo por la pérdida de su esposa, sino también por el hecho de que ya no podía reconocer a su hija, la niña a la que una vez había amado con tanto fervor. Ella vio en su mirada un reflejo de su propio tormento, una angustia silenciosa y tácita que los unía incluso cuando los separaba. Rara vez se miraban a los ojos. Cada mirada era un recordatorio del abismo que se había abierto entre ellos, un abismo insalvable lleno de remordimientos y preguntas no formuladas. Podía sentir el peso de su tristeza presionándola, mezclándose con la suya, amplificando la sensación de pérdida que se había convertido en su compañera constante. La casa se convirtió en un lugar de evasión, cada uno de ellos moviéndose en silencio de una habitación a otra, con cuidado de no entrometerse en el dolor del otro. Estaban atrapados en su dolor, cada uno con una carga demasiado pesada para compartir, demasiado dolorosa para afrontar. En los momentos más tranquilos, Lily se preguntaba por la persona que había sido. Pensó en su yo más joven, una chica que había tenido sueños, que había mirado al mundo con ojos inocentes, sin sospechas ni ira. Aún podía recordar destellos de aquella vida, una vida marcada por la risa, el amor y el calor de la familia. Pero aquella niña había desaparecido, perdida bajo el peso de sus propias acciones, enterrada bajo las decisiones que había tomado. Ya no era inocente, ya no estaba entera. Había cruzado una línea que nunca podría ser descruzada, y al hacerlo, había perdido una parte de sí misma que nunca podría recuperar. Lily sentía la soledad en sus huesos, un profundo vacío que iba más allá de las palabras, más allá de la razón. La soledad ya no era una mera falta de compañía y era un aislamiento profundamente arraigado de su propia obvia humanidad, una separación de la persona que una vez creyó ser. Estaba perdida en sí misma, a la deriva en un mar de remordimientos, atormentada por el recuerdo de lo que había hecho y el daño irreparable que había causado. Sentía que se desvanecía, que se volvía menos cada día que pasaba, que su espíritu se erosionaba lentamente bajo el peso de su propia culpa.
Fuera de los muros de su destrozado hogar, la vida continuaba como siempre. Los vecinos seguían con sus rutinas, los extraños pasaban de largo sin una segunda mirada, y el mundo permanecía indiferente a su sufrimiento, ciego ante el tormento que la consumía. Las estaciones cambiaban, los días se hacían más cortos, más fríos, y sin embargo el dolor que llevaba dentro permanecía constante, inalterable al paso del tiempo. El dolor era eterno, una herida que se negaba a cicatrizar, un recordatorio de la oscuridad que había permitido que arraigara en su corazón. Su padre también había cambiado irrevocablemente, y su dolor le marcaba líneas profundas en el rostro, vaciando su presencia, que antes era fuerte. A veces lo veía sentado a solas en la penumbra del salón, con la mirada distante, fija en algo que solo él podía ver. En esos momentos, percibía su dolor como si fuera el suyo propio, una agonía compartida que los unía, aunque los distanciara aún más. Estaban unidos en su dolor, pero separados para siempre por las decisiones que los habían conducido a aquel lugar. Lily ya no recordaba la calidez del abrazo de su madre ni el sonido de la risa de su padre. Aquellos recuerdos se habían desvanecido, difuminados por la tristeza que los había sustituido. Su familia, que una vez fue su refugio seguro, se había convertido en nada más que un recuerdo lejano, un débil eco de una vida que ya no parecía real. Le quedaban fragmentos, pedazos de un pasado que ya no parecía pertenecerle, imágenes que se le escapaban de las manos como arena, dejándole solo el peso de su pesar. Al final, Lily comprendió que el castigo al que se enfrentaba no era el confinamiento o el exilio, sino la existencia misma. Su sufrimiento era autoinfligido, un tormento que llevaba dentro, y que nunca podría ser absuelto. La vida que una vez conoció se había ido, y en su lugar había un espacio vacío lleno solo de recuerdos de lo que podría haber sido. Dejó que sus días transcurrieran como una sombra de sí misma, un recordatorio de las consecuencias de sus propios actos, un testimonio viviente de la destrucción que había provocado. Su padre también era un hombre atado a su propio dolor, a su propia culpa. Juntos, eran dos almas a la deriva en las ruinas de una familia rota, incapaces de salvar la distancia que los separaba, incapaces de encontrar consuelo en la presencia del otro. Se habían convertido en extraños, unidos por la sangre pero separados por las verdades tácitas que había entre ellos, verdades demasiado dolorosas para afrontarlas, demasiado crudas para sañarlas. Y así, vivieron en silencio, unidos por un dolor compartido, pero separados para siempre. Eran una familia desgarrada, cada uno de ellos cargando con el peso de su propio sufrimiento, cada uno de ellos marcado para siempre por las decisiones que les habían llevado a este lugar. El mundo exterior seguía adelante, pero para Lily y su padre el tiempo se había detenido, dejándoles suspendidos en las tranquilas secuelas de su propia tragedia, prisioneros de su propia culpa. Al final, no hubo redención, no hubo cierre, solo el eco inquietante de lo que se había perdido. La historia de su familia era ahora una historia de silencio, de sombras, de recuerdos que permanecían como fantasmas en las habitaciones vacías de su hogar. Y con el paso de los años, ese silencio permanecería, un recordatorio de la oscuridad que una vez arraigó en sus corazones, un testimonio de la naturaleza frágil e irreversible de la familia, el amor y las decisiones que nos definen.